Buenas ¿Cómo les tardes. va? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Bueno, vamos a tardes. arrancar hoy con la materia. Antes, mientras voy acertando a sus compañeros, hoy vamos a hacer una breve introducción de lo que es la unidad temática 1. Yo les recomiendo que en cada clase lean previamente porque lo que vamos a hacer acá, como les había comentado la clase pasada, es el aporte de algunas cuestiones puntuales que ustedes no hayan entendido, no hayan comprendido dentro del apunte o dentro del material bibliográfico. Por supuesto, el apunte es una guía también. Eso se lo remarco porque lo tienen que tener presente. Entonces acá tratar de sacarnos ese tipo de dudas, porque sé que esto Zoom a la larga o a la corta, leer un PowerPoint, unas filminas, es como que no tiene mucho rédito, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la idea es que para que participen un poco más. Por otro lado, les quiero comentar que, bueno, ya estamos armando junto con el ingeniero Albert, Pablo, estamos armando los grupos. Hay temas que los hemos tomado, que ya están hechos, se han hecho a la noche, a la mañana o en el turno tarde en años anteriores, pero bueno, le vamos a hacer unas pequeñas modificaciones. Lo que queremos es cuanto antes ustedes tengan el grupo conformado y el tema o la empresa sobre la cual van a trabajar, lo envíen vía mail. Siempre recuerden de poner el curso, porque yo en mi caso particular estoy en dos cursos, entonces estoy en los tres en realidad, pero en dos que estoy a cargo. Entonces, por ahí se me complica, no sé de qué curso son de manejo de material y distribución en planta, pero no sé qué curso es. Entonces siempre pongan si es 5D2 o 5 como el caso este, entonces ustedes aclaran de entrada que es el 5D2. Con respecto a los trabajos prácticos, nosotros les vamos a hacer la recepción y le vamos a apuntar, en el caso que sea necesario, alguna variante en particular, si es una empresa que ya ha sido realizada. Lo que habíamos hablado en la clase anterior, que vamos a tratar de que no, de que hacer empresas nuevas. Ese era un poco el desafío. De todas maneras, yo les quiero adelantar que no necesariamente voy a ser yo o Pablo quien haga el seguimiento del trabajo práctico. Puede ser alguno de los profes de la noche. ¿Está claro? Profe, Sí. puede ser una consulta. Sí, tenía una duda de entonces cuándo tendríamos que entregar esta presentación de la empresa o el nombre. Bien que No, hay que no, no. entregar. Por ahora solamente indicar el grupo y sobre la empresa que van a trabajar. Si ustedes quieren agregar algo que ya tengan, como para que los profes sepamos de qué se trata, si es una empresa que no es muy conocida, bienvenido sea. O si quieren consultar, por ejemplo, tenemos este plano, ¿lo sirve, no lo sirve? Bienvenido sea. Ahora, el seguimiento lo vamos a hacer junto con todos los grupos mañana, tarde y noche y vamos a repartir los trabajos prácticos. Entonces, muy probable que algunos de ustedes no tengan el seguimiento de los profes de la tarde. ¿Se entiende esto? Perfecto, profe. Entonces hay que cambiar nombre de empresa y los que participan en el Los grupo. integrantes con el número de legajo y siempre aclarando el curso al que pertenece. Y tengan paciencia. Yo generalmente todo lo que tiene que ver con esta materia y con ustedes lo veo los días miércoles. Siempre por el mail me envían al mail institucional y yo generalmente el día que estoy abocada es los miércoles. Todo lo que tenga en relación con ustedes. Por ahí si están muy apurados, bueno, pueden enviar. Les digo esto porque como tengo otras materias, de acuerdo al día es como me dedico. Y por supuesto, siempre los fines de semana es como que uno está también más relajada
en algún momento también puede ver algo. Hola, profe. Yo soy Hola, Milena. Milena. Nosotras hacemos el trabajo acá con la fábrica de Drean en Luque. Sí, Yo le quiero hacer una consulta porque usted la semana pasada había nombrado algunos procesos como para hacer, como por ejemplo fundición o inyección. Yo estuve hablando con mi papá que trabaja ahí y también me dijo que podemos tratar, por ejemplo, procesos de armado interno de lavarropas, como puede ser el tacho o la cuba de plástico o la tapa de lavarropas. No sé si ustedes prefieren que hagamos, por ejemplo, el proceso de inyección o puede ser algo de esto. sería interesante algo de eso, Milena, porque de inyección ya se ha hecho con otros temas, con otras cosas, sería importante. Lo que sí tendríamos que ver el plano de ustedes y hablarlo, charlarlo un poco con Pablo para delimitar si es muy grande. No, yo no tengo presente en este momento, sí la ubico, la fábrica, todo, pero no tengo, me parece que no es tan grande que pueden abocarse a todo. No sé por qué tomamos una parte, no recuerdo sinceramente. Sí, me parece que para tomar todo sí se nos complicaría un poco porque sí es un poco grande. Pero bueno, si quiere yo busco más información detallada sobre esto que le Sería bueno nombre y lo que los charlamos mandes después. un mail con un plano y el sector que Bueno, ustedes quieren incluir. Entonces nosotros con Pablo lo vemos. Por ahí nosotros bueno, te hemos dale. dicho de que podés incluir tal o cual sector, pero ¿qué pasa? Después en la práctica tampoco se puede hacer una buena distribución. O sea, siempre con un plano es más fácil de visualizar. Bueno, dale, profe. Yo consigo eso y le mando entonces. Bien. ¿Alguien más Listo. que quiera hacer Gracias. alguna cosa? De nada. ¿Alguna consulta? Así, si no, arrancamos. Recuerden de la asistencia. Y la clase que viene van a tener una clase con el ingeniero Albert, que les va a mostrar básicamente cómo es un plano, qué tiene que tener, cómo se dibuja, cómo se dibujan las máquinas, cómo se pone los distintos procesos, cómo van las planillas de referencia, bueno, todo eso lo van a ver la clase que viene con Pablo. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a empezar con esto de la introducción a lo que es el sistema de diseño y distribución. Si me dan un segundo, voy a Profe, entrar. disculpe, ¿la asistencia hay que cargarla en algún lado o no? Si se los permiten autos en V, lo cargan en V. Y si no, nosotros vamos a ir llevando los registros a través de acá. O sea, lo que hacemos, vamos haciendo con captura de pantalla y después los verificamos. Ah, bien, porque en autogestión no había opción, así que muchas gracias. Si no, nube tampoco no figura. Sí, no, porque no sé qué problema. En principio íbamos a tener un curso para cada comisión, pero veo que está unificado, debe ser por eso. No sé por qué no se ha podido dividir como era antes. O sea, el año pasado trabajamos todos unificados, que fue mucho más sencillo para todos. Y por pedido de los mismos alumnos se dividió de acuerdo al horario que estaba establecido para cada comisión, pero eso a nivel virtual es como más complejo. Así que bueno, debe ser que están ajustando algo de eso o quedará así, no lo sé. La verdad que desconozco. Bueno, vamos a arrancar con esto. Me avisan si se ve algo. Si estamos compartiendo. Sí, se ve, profe. Perfecto. Bueno, vamos a ver una clasificación de las industrias según el tipo de producción. Vamos a ver cuáles son las áreas anexas, industriales, sectores no productivos y de servicios, fundamentalmente para ahora, para cuando ustedes vayan
y hagan el relevamiento, sepan que esas zonas también son importantes y qué tener en cuenta de cada una de esas zonas, ¿no? Porque muchas veces se habla como zonas anexas, pero no se tienen claro de qué se trata. Vamos a ver un poquito de la importancia de los almacenes y depósitos industriales. Si bien esto ya lo vamos a hablar como una unidad temática, lo vamos a ver en su momento, pero bueno, también para el relevamiento, esta es la primera etapa, que es la fase de análisis, que ustedes tienen que recabar la información, les va a hacer falta, entonces lo vamos a ver un poquito. Vamos a ver lo que son pasillos internos, externos, las calificaciones que hay, clasificaciones, perdón, según el tipo de pasillos y movimiento de materiales. Vamos a hablar un poquito de las playas de circulación, de carga y descarga, y después vamos a ver un poco los temas de los diagramas más utilizados. En realidad, en esta clase posiblemente no lleguemos a hablar todavía de los diagramas, pero digamos que necesitamos entrar en tema como para ustedes ahora, cuando vayan, cuál es el tema de la fase de análisis, que a lo mejor entran a la planta una sola vez, por ahí tienen posibilidad de entrar más de una vez. ¿Qué pasa? Ustedes van a recabar información, van a sacar fotos, van a traerles, van a dar información la persona que los reciba dentro de la planta, pero después, en la fase 2, cuando ya estamos haciendo una fase de elaboración en función de todos los datos que hemos recabado, ahí es como que les quedan dudas y tienen que volver, y a veces no pueden volver, y ahora con pandemia se hace mucho más complicado todavía acceder a las plantas. Entonces, la idea es que ustedes vayan con alguna claridad como para poder saber qué es lo que van a buscar. ¿Se entiende? Cualquier cosa vamos conversando. Bueno, para entender un poco el diseño de las plantas industriales, que esto no es un tema menor, básicamente esto aparece por el siglo XIX con la teoría de Henry Ford. Henry Ford, ustedes todos saben, hacía automóviles y bueno, la producción era convergente, o sea, todos iban al sector donde estaba el automóvil y hacían el ensamblaje de las diferentes partes. Un día él supuso que si montaba todo lo que era el armado sobre un sistema de cadenas, y que el operario estuviese en un puesto fijo y que sea el automóvil o las partes las que se iban desplazando de tal forma que pudieran ser ensambladas en un momento determinado, es lo que dio origen a la producción en serie o producción en cadena como la conocemos hoy. Eso estuvo acompañado con la teoría de Taylor. Taylor aportó toda la parte de organización dentro de una planta industrial. Entonces, junto con la teoría de producción y la teoría de organización, hubo un montón de teorías más y es muy específica de acuerdo al tipo de planta industrial, pero digamos que estas fueron los pilares fundamentales que dieron origen a las plantas industriales tal como las conocemos hoy, que son las famosas plantas industriales que nosotros empezamos a ver tal como se conocen hoy a partir de los años 50. Gracias a estos dos que fueron los que idearon ese tipo de sistema de diseño y acompañado con una teoría de organización para poder justamente darle forma a lo que es la planta industrial. Pero ¿qué pasó con la parte de diseño? ¿Está muy bien? Sí. ¿Alguien preguntó? Me parece que hay algún micrófono abierto. Bueno, les decía, si bien esto es lo que da origen a las plantas industriales
tal como las conocemos hoy, muy poco o casi nada hay en cuanto a diseño. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les comentaba a ustedes que cuántos creen a nivel mundial que son diseñadores de plantas industriales? Y nadie supo decir, yo les decía que eran contados con los dedos de una mano. En realidad hay muy poca preparación, muy poca bibliografía. Nosotros tenemos el libro como recomendado de Muder, uno de los pocos libros que hay en diseño de plantas industriales. Estamos hablando de un libro del año 59. ¿Qué pasa? Hay un vacío ahí, hay un vacío en cuanto a diseño específico de plantas industriales, porque en realidad todas estas teorías de producción y de organización fueron acompañando a la industria, pero no se acompañó en el diseño. El diseño, recién tal como lo conocemos hoy, con las dimensiones que tiene cada cosa, que decimos un pasillo para que transiten personas tiene que tener 90 centímetros, una mesa tiene que tener 70, 80 centímetros de alto, una silla tiene que tener 60 centímetros de espacio entre una silla y Todas esas medidas que ustedes hoy las conocen, una cama tiene 1,90 por 0,80 o tiene 1,40 por 0,90, todas esas dimensiones que hoy ustedes las tienen incorporadas no son muy lejanas. Tal vez para ustedes les parezcan muy lejanas, pero en realidad es relativamente joven esa medición con respecto a todo lo que es el diseño, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta todo lo que es diseño y todo lo que son teorías y todo lo que son históricamente que se ha venido estudiando. Entonces, los primeros nociones de esto, de saber módulos, dimensiones y demás, aparece a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, con lo que se llamó el funcionalismo. El funcionalismo no solamente tiene en cuenta cuáles eran las dimensiones que tenía que tener o dónde tenía que estar una máquina o dónde tenía que estar un operario, sino que también tuvo en cuenta otros aspectos, los físicos propiamente, que son en cuanto a las dimensiones, y las necesidades psicológicas. Esto es, por ejemplo, cuando empiezan a crear esos puestos de trabajo, saber cómo tiene que estar posicionado el operario para que no se canse, para que rinda, bueno, una serie de cosas. Entonces eso nace en el funcionalismo, que es toda una teoría de la época de fines del siglo XIX, principios del XX, donde se empiezan a estudiar en función de las necesidades del hombre, en cuanto a dimensiones y, como repito, en cuanto a necesidades psicológicas, de acuerdo a la función que tenía el edificio. Y esto no queda exento para lo que es la industria. En la industria se empieza a pensar esas dimensiones de otra forma, o sea, ya no basta con saber las dimensiones que ocupa una máquina, sino también cómo hacerlo más accesible al puesto del operario en relación a esa máquina, cómo deben ser los anchos de pasillo en función de lo que va por ese pasillo. Y a partir de todo esto empiezan a nacer lo que nosotros conocemos como módulo de dimensión. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. En realidad esto puede ser como para ustedes algo bastante nuevo, y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Tiene mucho que ver, porque nosotros no tenemos que inventar demasiado. Todo lo que hay en cuanto a diseño de plantas industriales o layout, o como quieran ustedes llamarle, está en base a estudios que ya fueron realizados. Estos estudios, dentro de estos estudios también están, por ejemplo, el estudio de recorrido. Todo esto empezó en la vivienda, pero se trasladó muy rápidamente a lo que es la industria.
Los recorridos antes estaban relacionados en función de, o sea, no tenían un parámetro. A partir del funcionalismo, el parámetro es el pie del hombre, la dimensión del hombre. Entonces, el pie, la pulgada, eso toma dimensión en función de justamente los aspectos de las dimensiones del hombre, y en función de eso se va estableciendo las diferentes medidas y módulos, desde una mesa, como les decía, hasta módulos de operación, o sea, lo que ustedes ven en la parte de higiene y seguridad, en la parte de ergometría, donde ven ustedes cómo tiene que ser la dimensión de una silla, la postura y demás, nace de acá, del funcionalismo. O sea, es mucho más anterior de lo que ustedes se imaginan. A partir de ahí, cuando se empieza a ver, por ejemplo, todas estas distancias, estas dimensiones, cuánto tiene que tener una silla del piso al asiento, cuánto tiene que tener a la espalda, cuál es la posición, y a partir de todos estos estudios se empieza a dimensionar lo que nosotros conocemos hoy como puestos de trabajo, y se le empieza a dar dimensión a todo lo que nosotros hoy los rodea dentro de una fábrica. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Los veo medios dormidos, no sé si es la hora de la siesta o hay uno solo que está despierto que dice sí, profe, el resto. Bueno, entonces, volviendo a una vez que estos fueron los primeros estudios, y a partir de esto, fíjense en que salen los distintos estudios, no solamente de los puestos de trabajo, los pasillos, las personas, los lugares de posicionamiento en cuanto a una máquina, sino también para la parte de almacenaje y movimiento. O sea, los palets están en función de la máquina o de la paletizadora. La paletizadora está en función de las dimensiones del hombre. Los carros de 4 ruedas o de 2 ruedas están en función de lo que puede arrastrar y quién lo arrastra, si es una máquina o si es un hombre. Entonces todo se va coordinando. En función de eso se hace todo lo que es la parte de almacenaje, y se van dando dimensiones a las distintas estanterías que nosotros podemos ocupar, y bueno, es como que vamos referenciando todo. Bien, dicho esto, vamos a ver entonces qué es la distribución de planta, cuál es la definición. Ustedes ya lo han leído, supongo que lo han leído, y si no lo han leído, lo podemos leer de acá, que la distribución en planta es el estudio de la disposición física de todo y cada uno de los elementos que ocupan un espacio, con el objeto de fabricar un producto al más bajo costo, la más alta calidad, la máxima seguridad y el mínimo impacto ambiental. Incluye calles, pasillos, baños, oficinas y todo el ámbito laboral. Bien. En base a esto, fíjense, es el estudio de la disposición física de todo y cada uno de los elementos que ocupan un espacio. Es lo que acabamos de decir. Primero, o sea, hay que saber que estos espacios ya están definidos y ya están delimitados. Y nosotros ya hay estudios que avalan por qué un puesto de trabajo, una silla o una mesa tiene que tener tal dimensión, o un escritorio. Hablemos ahora de algo donde ustedes pueden estar sentados en este momento. Entonces, ese estudio ya está realizado. Por eso hay normativa, por eso nosotros lo tenemos que asociar a ese tipo de normativa cuando estamos haciendo una distribución. O sea, creer que la distribución está solamente con el bajo costo y la alta calidad es un tema de producción, no es un tema de distribución. Lo que tiene que ver, está ligado específicamente a la distribución, es el espacio físico, la definición del espacio físico. Obviamente con la máxima seguridad y obviamente cuidando el medio ambiente.
¿Mm? ¿Cómo ven esta definición, vista así, a lo que habían leído? ¿Alguien que quiera aportar algo? Siguiendo con esto, bueno, existen una serie de objetivos básicos que nosotros tenemos que tratar en una distribución. En primer lugar, la integración conjunta de todos los factores que afectan la distribución, básicamente son 8, que son material, maquinaria, hombres, movimiento, servicio, cambio, edificio y espera. Fíjense en que uno podría creer que dentro de los factores, que esa integración de todos los factores deberían ser solo material, maquinaria y hombre, que es lo básico. Sin embargo, está la parte de edificio y la parte de movimientos, servicios, cambio y espera. Y eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos análisis de los factores, pero es importante ver que influyen todas otras cuestiones que tienen que hacer, que tiene que ver con la edificación a la hora de hacer una distribución. O sea, yo puedo tener un excelente proyecto de producción, puedo tener la mejor materia prima, puedo tener la mejor de las maquinarias y de última generación, oficiales muy capacitados, sin embargo eso no me garantiza a mí que yo tenga una buena distribución. ¿Se entiende esto? Y no me digan sí, profe, digan algo. Sí, profe, años anteriores vimos algunas definiciones de lo que era la distribución de planta y lo estudiamos un poquito en algunos temas, algunas materias, y básicamente está coincidiendo, digamos, con las definiciones. Bien, pero este Coincido un poco aspecto con que lo que estamos venía. viendo de lo que es las dimensiones, los aspectos físicos y la forma, ¿ustedes ya sabían que sale de estos estudios? ¿Ya lo habían visto en otras materias? ¿O lo habían visto como definición y punto, nada más? Sí, Parecido vimos básicamente eso. economía, profe. O sea, economía en estudio del trabajo era como un poco la distribución del puesto del trabajo, no de la planta, pero bueno, estaba un poco... Pero Bueno, ¿y no, el sabías vos concepto que de estos estudios, funcionalismo no lo vimos, no lo vimos. claro, bueno, todos esos estudios nacen o sea, de 1900 y pico al 1920, 1930, todos estos estudios, que es la Bauhaus, que es digamos, un grupo de arquitectos que estaban en Europa y se trasladan a Estados Unidos y bueno, crean este como laboratorio, gran laboratorio de estudio de todas las dimensiones y recorrido. Entonces, mucho de lo que nosotros tenemos en la industria tiene que ver con el funcionalismo. O sea, si ustedes quieren ahondar más en este tema, los invito a buscar sobre el funcionalismo. Bien, este es uno de los objetivos básicos. Entonces, cuando nosotros decimos tenemos que integrar todo esto, realmente lo tenemos que hacer. O sea, no es un objetivo digamos, como esperanzador. Lo tenemos que llevar a cabo. O sea, no es una propuesta, lo tenemos que concretar. No sé si soy clara. Estos factores todos tienen una importancia mayúscula, no solo, como les decía, material, maquinaria y hombre, sino lo que es movimiento. Movimiento tiene que ver con espera, todo lo que se mueve y todos los tiempos muertos que hay en el proceso productivo y que me pueden traer como consecuencia problemas. Problemas de almacenaje, problemas de demoras, obviamente, problemas de mayor producción o menor producción, me pueden traer problemas para el operario porque tiene que hacer mayores recorridos o está molesto en su puesto de trabajo. Entonces, todos tienen que ver y todos aportan de alguna manera algo, por eso es importante
trabajar estos objetivos. Estos objetivos que estamos viendo y los que ustedes tienen ahí en el apunte son generales. O sea, son objetivos que son básicos para yo hacer una distribución. Cuando ustedes empiecen a trabajar con estos objetivos, se tienen que plantear los objetivos propios de la empresa. No pueden plantear los objetivos básicos. Esto es como si yo voy a hacer el diseño de una casa y yo digo, bueno, mi objetivo es diseñar una casa. Sí, todos van a diseñar una casa. Ahora, dentro de esa casa yo puedo tener algún objetivo particular, que mi casa sea bien, que sea una casa bien grande, ventilada, que todos los espacios sean iluminados, que los espacios sean amplios, que tenga la altura que yo quiero, o que sean espacios más reducidos, que estén bien separados. Son distintos los objetivos. De hecho, o sea, nosotros cuando diseñamos tenemos diferentes objetivos de acuerdo a nuestro cliente, de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo también a gustos y costumbres. Si nosotros ponemos o diseñamos una planta basada solamente en la parte de robótica, es decir, todo con asistencia asistida, no voy a tener en mente a lo mejor tan presente todo lo que es movimiento. Sin embargo, la parte de movimiento yo la tengo que estudiar. Entonces, ahí en mi caso, mi objetivo sería otro, maximizar la producción o duplicar la producción, porque por eso invierto en todo lo que es robótica. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro el tema de los objetivos? Estamos viendo uno recién. Siempre, cualquier cosa que ustedes hagan, va a la integración conjunta de todos los factores. El otro objetivo es movimiento del material según las distancias mínimas. Ahí se me ha asolapado porque lo cambié de presentación. Bueno, no importa. En principio, lo que tenemos como un movimiento básico, como un objetivo básico de movimiento, siempre es minimizar las distancias. ¿Por qué? Porque todo lo que es recorrido es caro. Todo lo que es pasillo es caro. En cualquier tipo de edificación y en industria es el triple más caro. Entonces, todo lo que sea recorrido por recorrer no sirve. Los recorridos tienen que ser como avalados, verdaderamente justificados cuando se realizan, ya sea recorridos para máquinas, recorridos para personal, recorrido para ingreso o egreso de materia prima o producto terminado, siempre tienen que estar justificados. Eso no significa que yo por no tener recorridos o por hacer los mínimos recorridos voy a obviar todo lo que yo necesito recorrer, no. Hay que tratar de optimizar. ¿Y eso cómo se hace? Se hace trabajando con diferentes técnicas que en su momento lo vamos a aplicar. Y el otro objetivo es una mejor circulación dentro de la planta. Cuando nosotros decimos una mejor circulación dentro de la planta, es tratar de siempre ubicar los sectores productivos de acuerdo a un área específica, o sea, tratar de, supongamos, estamos haciendo algún producto que lleva un proceso de pintura y un proceso de secado dentro de la producción. Bueno, obviamente que yo tengo que tener ese sector como sectorizado para esa actividad, o sea, no me conviene tener la zona de pintura en un sector y muy lejos la zona de secado, por ejemplo. Entonces, esas cuestiones de dónde ubicarlo y cómo siempre tenemos que tratar que esa circulación dentro de la planta sea lo más flexible y a la vez lo más fluida posible. O sea, tratar que esa circulación siempre sea de tal manera que favorezca a la producción, no una circulación que vaya en contra de la producción. Sin embargo, cuando nosotros vamos
a nuestras pymes, siempre vemos que el tema de circulación es uno de los mayores problemas. Y no porque le falte espacio, no porque quieran ahorrar espacio, simplemente porque no saben distribuir. Entonces, una de las características que nosotros tenemos que apuntar es justamente sectorizar en áreas, que eso lo vamos a implementar cuando trabajemos con los diagramas de bloque. Pero vayan pensando, vayan viendo en esa planta cómo están las diferentes áreas, qué relación tiene una área con otra, si se relacionan o no, si pueden estar distanciadas, vayan viendo. O sea, la primera etapa que ustedes, independientemente cuando tengan que presentar el trabajo práctico, es analizarlo, irlo mirando, irlo viendo el trabajo práctico o a la empresa que con la cual van a trabajar, porque ahí es donde van a aprender verdaderamente y van a entender esta materia, que es muy simple, pero lleva muchos componentes, como que ustedes acá aplican todo lo que han venido viendo en diferentes materias. Entonces, bueno, los invito a eso, vayan analizando un poquito cada una de las áreas que tienen. Bueno, otro de los objetivos generales es minimizar el manejo de materiales, o sea, tratar de lo mismo que en los recorridos, que todo lo que sea manejo de materiales esté relacionado específicamente, que no tenga que tener muchos pases, muchos movimientos, mucho estancamiento en cuanto a esperas y demás, sino que sea lo más fluido posible. Siempre que uno hace el diseño de una planta, tiene que fluir todo de manera, en lo posible, lineal, o si es un sistema por lotes, en ese lote, en forma bien despejada. Eso me permite a mí tener la seguridad que se está trabajando bien, se está trabajando optimizando la materia prima, se está optimizando la mano de obra, la maquinaria y todo lo demás. Bien, pero vuelvo a repetir, son objetivos de distribución de plantas, son objetivos generales. Estos no son los objetivos que ustedes deben plantear. En base a estos objetivos pueden surgir objetivos propios. Generalmente, y ustedes ahora que van a hacer la parte de la distribución, que van a ir a las empresas y demás, generalmente ahora ustedes se van a encontrar con la persona que los reciba o el encargado del área donde ustedes vayan a hacer el relevamiento, que les va a pedir cosas puntuales. Va a decir, acá haría falta esto, lo otro, lo otro. Es muy normal, es muy común. Bueno, esas son las necesidades que ellos pueden visualizar, son las necesidades que en una empresa, cuando uno va como ingeniero, como ya en un trabajo profesional, el ingeniero visualiza eso y eso se lo da. O sea, nosotros acá queremos poner una planta o una máquina para fraccionadora de tal cosa. Acá queremos poner, acá va a venir para hacer por lote tal cosa. Esos son pedidos específicos que le va a dar la gente que está dentro de la planta. Ahora, ustedes como ingenieros industriales no se pueden quedar con eso. No pueden quedarse con lo que les dicen ahí y de eso armar objetivos. Ustedes tienen que ir más allá con un estudio más profundo que les permita hacer una distribución que les sirva, además de satisfacer las necesidades puntuales que tiene el fabricante, que les sirva para un periodo no menor de 5 a 10 años, y si hay variaciones en la producción o variaciones en el producto, también lo pueda realizar con esa distribución nueva. ¿Se entiende esto? ¿Cómo quedó el tema de los objetivos? ¿Se entendió? Profe, una consulta. Sí. ¿Qué serían los traspasados, por ejemplo, ahí?
Cuando pasas de un lugar a otro, por ejemplo, supongamos que, no sé, vamos a ver qué te puedo decir, una fábrica de ladrillos cerámicos, o no, ladrillos cerámicos no, de bloques. Supongamos que yo traiga, ponga en una tolva todo lo que es el árido, después lo vuelco en una volqueta, con la volqueta lo llevo hasta dentro del galpón o de la fábrica y después a su vez lo traspaso a una carretilla, o sea, tiene como muchos movimientos. Has pasado el material por muchos lados. ¿Por qué no haces desde el silo o la tolva un tobogán hasta el lugar donde se están realizando los ladrillos para que vos puedas hacerlos de forma inmediata? ¿Se entiende? Sí, sí, ahí va. Gracias. O sea, muchas veces hacemos como varios pasos para llevar un poco de material a algún lugar. ¿Qué tal si lo planteamos otro tipo de dispositivo para que no haga tantos pasos, que en definitiva lo único que hace es trasladarlo de un punto a otro? Eso es lo que es trasvasado o fraccionamiento. Te lo di con ese ejemplo, hay muchísimos. Bien. ¿Alguna otra consulta? Eso, profe, podría ser un objetivo específico, por ejemplo, en ese caso de decir, eh, realizar algún método para disminuir los traslados de este material. Claro, ahí sí ya lo podés. Vos podés poner como objetivo tuyo que vas a evitar todo lo que sea trasvasado dentro de la planta de ladrillos de bloques de hormigón. Entonces, para eso vas a implementar la utilización de un tobogán, un conducto, lo que sea, eh, para poder llevar el material de un punto A B. Eso lo podés poner como objetivo. ¿Qué estás haciendo en ese objetivo? Justamente minimizar todo lo que es la parte de manejo de materiales, que lo mismo lo tienen que hacer, pero si ustedes lo van haciendo a medida que lo van viendo el trabajo, en la primera etapa, si lo visualizan, después no tienen que inventar algo de manejo de materiales. Si ustedes han leído la guía del trabajo práctico, tienen que hacer una implementación de lo que es la parte de manejo de materiales. Pero bueno, yo tengo que hacerlo con algún criterio, con algún sentido. ¿Qué pasa? Todos los años los pasa, que hacen un trabajo práctico y después le ponen un puente grúa, qué sé yo, pero sabemos que nunca lo van a adoptar la fábrica, porque es costoso, porque son movimientos estáticos, yo tengo que trabajar en una línea, no me puedo mover de ahí, son poco flexibles. Entonces, ver qué otras alternativas yo puedo buscar. Eso sí, obviamente que lo pueden incluir como, lo van a tener que incluir como uno de los objetivos. No todos, algunos no tendrán esa necesidad, tendrán otras. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Otro de los objetivos es la utilización efectiva de los espacios. O sea, bueno, un poco lo que les estaba comentando al principio, los espacios tienen un alto costo por metro cuadrado y en las fábricas en particular tienen un alto costo por altura. También se tiene en cuenta el volumen. Ustedes cuando van a una planta no pueden quedarse con el relevamiento hecho a nivel de planos de planta, justamente, mal llamado planta industrial, porque es una nave industrial, sino que también tienen que ver las alturas. Las alturas solucionan muchas cosas. Las plantas industriales generalmente son altas de por sí, o sea, muchas veces el que diseña ya lo hace alto sin saber por qué. Normalmente tiene que ver con la utilización de dispositivos. Los dispositivos más altos que necesitamos son los puentes grúa. Cuando nosotros necesitamos un puente grúa, tenemos que tener de piso a
el nivel donde pasa el puente grúa como mínimo 6 metros, más 4 metros para toda la implementación, supongamos, de lo que es la parte de engranajes, aparatos y demás que hacen al puente grúa. Entonces estamos hablando de casi 10 metros de altura. Muchas veces se hacen fábricas que se les dan 5, 6 metros, 7 metros, van a haber distintas alturas. Entonces por ahí, cuando no tenemos mucho espacio, que suele ocurrir la mayoría de las veces o está mal utilizado, por ahí hay otras áreas anexas como ser zona de capacitación. Cuando tenemos la parte de higiene y seguridad tenemos que capacitar una vez al mes o cada 3 meses a todos los operarios, y a veces lo tenemos que hacer en rondas porque son muchos, entonces en distintos horarios o distintas semanas. Los baños, los vestuarios, el comedor, la zona de refrigerio, las zonas administrativas, todas esas áreas las podemos poner en un entrepiso, y eso no los afecta para nada lo que es el funcionamiento de la planta industrial. Entonces, ver no solamente qué tenemos para utilizar a nivel de planta, de metros cuadrados, sino también en volumen. Eso cuando vayan, tengan en cuenta para tener esas medidas más o menos. Si no tienen el plano o no pueden ingresar a todos los, más o menos tomar una referencia. Generalmente, cuando se hace una planta, la gente que lo ha hecho sin una distribución, sin planos, sin un ingeniero a cargo, un ingeniero industrial obviamente, lo hace con un criterio que, bueno, ¿cuánto se hace un galpón? 6 metros, bueno, le pongamos 6 metros, punto. Pero a lo mejor lo que necesitan no son 6, con 4 era suficiente porque la máquina más alta que tiene 3 metros 20 de altura. Pero bueno, entonces hay que fijarse en eso, por ahí los está faltando espacio y con un entrepiso solucionamos todos los problemas. O también la parte de depósito se puede solucionar. Entonces, la utilización de los espacios hay que verlo no solamente en planta, sino en altura. Bien, el incremento de la producción. El incremento de la producción es un objetivo para tenerlo en cuenta a largo plazo, pero yo no estoy muy de acuerdo como que tenga que ser un objetivo de distribución. Obviamente, si yo voy a hacer una planta industrial, como les decía recién, por los costos que tiene, por todo el desarrollo y el estudio que lleva este tipo de diseño, son trabajos que a lo mejor duran 1 año o más y después la implementación 1 o 2 años más, con la consecuencia de perder etapas de producción o etapas que tienen que quedar parada la producción para poder implementar esta planta, ¿no? Esta distribución. Entonces, el incremento de la producción no necesariamente es un objetivo. Yo lo que puedo hacer es una mejora de la producción y por ende minimizar costos, minimizar costo del producto y costo de producción. Entonces, no necesariamente, pero sí lo tengo que tener en cuenta porque yo, como les decía recién, no podemos hacer una planta que sea obsoleta a los 2 años, porque la inversión es muy grande, el tiempo de realizarlo es muy grande, entonces yo no me puede quedar obsoleta a los 2 años, yo como mínimo me tiene que durar 5 años. Si bien ahora todo es muy dinámico, pero esa planta se tiene que poder adaptar y yo tengo que saber ver con mucha anticipación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Porque como ingenieros industriales recién salimos a la calle, no tenemos mucha experiencia. ¿Cómo harían ustedes para saber cómo puede variar esa producción en los próximos 5 años? ¿O cómo puede variar el envase o el producto? ¿Cómo harían ustedes? ¿Por dónde empezarían? A ver, los escucho. Y yo, por lo menos, personalmente, primero le preguntaría a los operarios y a los que más tienen experiencia dentro de la fábrica, de la empresa, qué cosas vienen, qué problemas vienen teniendo estos últimos tiempos.
Bien, por lo pero menos ellos por no te van a empezar. saber decir de la producción o si viene un producto nuevo, pero es válido lo que decís, Felipe, o sea, está dentro de eso. Preguntarle a la gente que hace más años que está en la planta, es válido lo que vos decís, está muy bien. Si la planta tiene un registro de lo que viene haciendo, acudir a los datos históricos y bueno, y ahí hace un análisis. Bien, ver un poco los datos históricos, muy bien. También, profe, ver la capacidad instalada y cuál es la capacidad real que se está aprovechando. Bien, eso sería un punto, capacidad instalada y la capacidad que se está aprovechando. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Un análisis de mercado para hacer proyecciones futuras de demanda para mí. Bien, ¿y cómo lo harías a ese análisis de mercado? Está bien, pero ¿cómo lo harías? No, Primero hay se muchas técnicas y estudios, digamos, pero tenés que aplicar alguna técnica de interpolación de datos históricos de la demanda, no sé, consulta a los potenciales clientes, depende mucho el rubro también. Bien, bien, bien. ¿Qué otra cosa podrían hacer? Analizar la competencia. Bien, 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 Victoria. Analizar la competencia. ¿Y cómo la analizarías? Victoria, ¿estás? Sí, sí, estoy pensando. Eh, sí, sería, En base se a su puede, producción, ¿Cómo? en base a su producción, a lo que produce y a lo que vende y la capacidad que vos sepas que sepas que pueda tener. indagando con los clientes también. Claro, porque Victoria decía en base a la competencia, que es muy real lo que ella dice, pero ¿cómo lo haría? Le pregunto yo. Podés ir, hasta podés ir si sería, podés ir a hablar con la competencia o con los clientes de la competencia, sería. Bien, ¿y te darían información, Victoria? Y a lo mejor tenés a alguien confiable, si tenés a alguien confiable adentro. Por abajo de la mesa, decís vos. Claro. Como dijo Sarlo. No, en realidad fíjense en ustedes que algo que les debe llamar la atención, supongo. ¿Qué hizo China hasta hace muy poco con respecto a esto? Con respecto a la producción y a los gustos de la gente. ¿Qué hizo? Hasta no hace mucho ustedes mandaban un producto y ellos pues es común, todos lo habrán escuchado, te mandan automáticamente el mismo producto mejorado. Te dicen cómo te lo pueden mejorar, el producto que vos mandas la matriz de lo que querés hacer. Bueno, China ha sido uno de los desarrolladores más eficientes en los últimos años, más allá del modo, no estamos hablando de eso, sino en la operación en sí, para generar en gustos y tecnologías nuevas. Entonces, lo que nosotros tenemos que salir a ver cuando estamos hablando, sea lo que sea que vamos a fabricar, sean almohadas, sean vasos, sean mesas, sean ladrillos para la construcción, ver qué se está haciendo en el mundo y cómo puedo competir y qué puedo traer de nuevo, de novedoso y cuánto lo puedo mejorar a lo que ya existe. Eso es lo que tenemos que hacer. Y después todo lo que ustedes han dicho, que es lógico, pero eso lo hago desde acá, sesgado, con unas anteojeras de cada lado, y yo no sé qué está pasando en otro lado. Pero si yo hoy por hoy, fíjense cómo estamos y fíjense cómo este parate a nivel mundial. Bueno, hay gente que está haciendo negocio en este momento, o creen que todos están fundidos. ¿Qué les parece? No, profe, incluso ha habido oportunidades de negocio para algunas empresas. Exactamente, aún en estos peores momentos, ustedes tienen oportunidad y ese es lo que ustedes van a tener que tener el desafío como ingenieros industriales. El mayor desafío de ustedes no va a ser solamente de conocimientos o de tecnológico, como uno podría haber creído no hace mucho, hace 2 o 3 años atrás. El desafío de ustedes va a ser adaptarse a los cambios radicales.
porque hasta el 2019, el mundo industrial era una cosa, el año pasado fue otra, y yo creo que a futuro va a ser completamente distinto. Y cada vez va a ser más competitivo porque el mercado se está quedando como chico. Entonces ustedes van a tener que salir por ahí la producción, por eso les decía, yo no estoy tan de acuerdo con el punto 6, porque por ahí un objetivo de mayor producción no me lleva a nada. Si yo estoy haciendo valeros, que ya no lo usan, algunos de sus padres habrá usado un valero cuando era chico, y bueno, puedo incrementar al 300% la producción, que los venda, los voy a amontonar en el depósito. O sea, yo tengo que ver qué es lo que voy a producir para que me lo compren, ¿se entiende? Entonces, más que el incremento, porque decir incremento de la producción no me lleva a ningún lado. Yo tengo que ver qué es lo que voy a producir y cómo. Y fíjense en lo que están, todos van al súper, todos van a comprar algo. Cada vez más chiquitos los envases. O sea, el envase que antes era de medio litro, ahora pasó a 300, de 300 a 250 y vamos a llegar un día que los van a dar con una cucharita en la mano y los van a decir, esto es lo suyo, pero bueno, ¿por qué hacen eso las empresas alimenticias? Porque quieren vender y quieren productos que están saliendo de la góndola, porque no son de primera necesidad, que la gente los siga consumiendo. Entonces reducen el tamaño, cambian la calidad. No sé si se han fijado que no se consiguen latas de tomate. Yo les hablo de lo común, ¿no? Pero todos, algunos de ustedes, vienen ahora los packs los de cartón. Bueno, ¿por qué? Porque es cara la hojalata, porque no se puede importar. Entonces, ese va a ser el desafío de ustedes, más que de incremento de la producción. Adaptar permanentemente su producción a cosas nuevas, que puede ser trabajar dentro de un sistema de mercado donde no llegan los elementos para producir, que no tengan la materia prima o los elementos necesarios. Puede ser que tengan que adaptar el producto permanentemente a nuevas demandas o nuevas necesidades. Entonces, ese es el requerimiento mayor que ustedes van a tener en las próximas décadas como ingenieros industriales. Eso les va a tocar a ustedes, que es completamente distinto a lo que le tocó a ingenieros que se recibieron hace 10 años atrás. ¿Se entiende esto? ¿Coinciden o no? Pueden habilitar y hablar. Sí, profe, en el súper no hace mucho empezaron a venir los envases económicos para el café, para el champú, para la crema de enjuague. Bueno, y eso fue una adaptación del proceso, o sea, imagínense, tenían todo el montaje para lo que eran los frascos de vidrio con tapa, a rosca, con etiqueta, pasar un sachet plástico. O sea, pero ¿qué es lo que tiene que tener entonces nuestra planta industrial? Tiene que tener eso, la capacidad de en cualquier momento adaptarse a cualquier cosa, para arriba o para abajo, o sin material. ¿Qué pasa si yo esto, que lo presento en una caja, no tengo, porque no entra papel, o no tenemos papel, o no tenemos ese recurso? ¿Cómo lo podría hacer de otra forma? Bueno, esa es una, ver a través de la competencia, ver qué se está haciendo en otras partes del mundo, o sea, averiguar, indagar. Si estamos fabricando almohadas, a ver cómo se fabrican acá, cómo se fabrican en Europa, cómo se fabrican en China, cómo se fabrican en Rusia, buscar cuál es la última tecnología para fabricar una almohada, bueno, qué se está usando, qué es lo último, y así lo googlean, lo buscan. Pero cada uno empezar a pensar con otra dimensión, no quedarnos con esto yo por ahí veo los trabajos que dicen, bueno, queremos incrementar la producción. ¿Será eso realmente lo que te va a hacer falta para la empresa que estás analizando? No, entonces salgan de ese paradigma. Busquen cosas nuevas y proyecten a un futuro casi incierto, donde ustedes tienen que ser como malabaristas en el proceso productivo. Lo que ustedes tienen que tener en claro es que esa planta y esos operarios o esa gente o el sistema o lo que sea, tienen que mantenerse.
y ustedes tienen que llevarlo a cabo. ¿Se entiende? Es como para pensar un poquito. ¿Alguien más que quiera aportar algo? No, profe, yo por ahí estaba pensando que en ese momento, por ahí pasa del lado opuesto, pasa del lado en donde hay empresas que saben que el producto es lo principal y al embalaje, o sí, al todo lo que lo sostiene, digamos, cada vez lo hacen más barato porque saben, o más económico porque saben que lo que importa es el contenido. Y por ahí pasa opuesto, no sé, empresas que por ahí te hacen, no sé, zapatos o ropa de muy alta calidad que por ahí viene en, en cajas duras con miles de detalles y te están cobrando de más, pero no simplemente por el producto que te dan, sino por todos los detalles extra que viene. Es Claro, opuesto, digamos, lo a lo que que querían vos dar. decís, Felipe, es así. Eh, Termino de redondear lo que dice Felipe. Sí, realmente, fíjate vos, y ahí estás en un punto de inflexión que hay que empezar a analizarlo. Las grandes marcas, para caracterizarse o destacarse de las marcas que no eran importantes o eran marcas más económicas, ¿qué hacían? Lo llenaban de papeles, de envoltorios, de etiquetas. De hecho, si ustedes tienen una prenda de marca, entre comillas, fíjense en la cantidad de etiquetas que tienen en el interior de la prenda. Y fíjense en una prenda que no sea de marca, una prenda común, cuántas etiquetas interiores. Ya no les estoy hablando del envoltorio o cómo viene preparado para vender, sino en la misma prenda. Bien, pero ¿con qué está compitiendo ahora esa mentalidad que era de hace 20 años atrás o más? En la actualidad. ¿Con qué? Está muy bien lo que sacó acá, no me acuerdo tu nombre, el último que habló. Felipe. Felipe. Está muy bueno. ¿Con qué compite en este momento eso? La cantidad de envoltorios, etiqueta, ¿con qué está compitiendo que hay que empezar a pensarlo? Medio ambiente. Exactamente. Es contradictorio al medio ambiente. Entonces, eso va a haber que replantearse. O sea, la marca se tiene que posicionar de otra manera. Fíjense en ustedes, si tienen que trabajar en una empresa que se dedique a una marca multinacional, por ejemplo, de perfumes, de maquillaje, de lo que sea, bueno, hay que replantearse porque ya no podemos hacer lo mismo que se hacía 20 años atrás, porque está cuestionado. De hecho, en Europa, en el año pasado, fue en Francia, habían agarrado, pero en distintas, o sea, durante la semana en distintos supermercados, que la gente iba con sus bolsas y le dejaban todos los empaques tirados adentro del carrito. O sea, ellos no se llevaban esa basura a su casa. O sea, llevaban tupper, ponían queso adentro del tupper, llevaban, bueno, todo, excepto, supongo que cosas líquidas, pero todo el resto se lo dejaban dentro del supermercado. Y fue una forma que los franceses hicieron, lo pueden googlear, lo pueden buscar, como protesta para justamente que ellos no sentirse responsables de lo que es el seleccionar la basura y todo, cuando las mismas empresas te están dando un montón de basura. O sea, de hecho, ¿cuántas veces hemos ido a un supermercado y te dan por cada cosa que compras de verdura una bolsita? Y salimos con 50 bolsitas y traemos 3 cosas, porque son pocas cosas las que traemos. O sea, ¿para qué? ¿Con qué necesidad? Bueno, eso es todo un replanteo que se tiene que hacer desde o sea, ustedes tienen que ver las necesidades del usuario y las necesidades de la empresa y ver cómo eso no llega a contradecir en algún punto. Entonces, hay que empezar a ver esas cuestiones. Y eso sería reducción de material en proceso, que no es la antigua reducción de material en proceso. Tenemos que empezar a pensar de otra forma. Lamentablemente esto les ha quedado chico, chicos. O sea, darles esto
con la mentalidad de antes estaría bárbaro, genial. Darles esto con la mentalidad actual es lo que les va a llevar, ustedes ya tienen que salir pensando que van a tener que ser malabaristas de la industria, porque la industria va a ser lo primero que se va a tocar a nivel conceptual de todo. Después va a ir eso, después se arrastra hacia la sociedad, pero ustedes van a ser los primeros que tienen que ir con otra cabeza, completamente distinta. Por más que los procesos hagan siglo que se hagan lo mismo. Digamos, la fundición va a ser siempre, un proceso de fundición va a ser igual, pero pasan con otra mentalidad, empiezan a pensar de otra forma. A lo mejor el horno se puede utilizar con otra mentalidad o con otra maquinaria para no producir un consumo de energía o para que el proceso no contamine. Vayan pensando de otra manera, porque todo esto ustedes lo ven descuartizado, como digo yo, en partes, y cuando lo quieren ensamblar ya es tarde, porque ustedes ya tienen la mentalidad que les han dado los profes, que obviamente no tienen otra forma, porque eso es lo que se usó hasta hoy, pero vayan pensando que esto va a ser muy, muy cambiante a medida que pasen los años. Eso ya es una cosa que la tienen que tener en cuenta ustedes, ya salir con esa mentalidad. Bien, vamos hasta ahí. Y en cuanto a la satisfacción de los trabajadores, ¿qué les parece? A ver, chicos. Es importante porque si el trabajador no está motivado, eh, puede producir que las cosas salgan diferente a que si el trabajador tiene ganas de trabajar con él. Porque si hace las cosas a lo mejor sin ganas, es como que pueden salir con fallas o errores y tener que hacer el producto de nuevo. Bien, ¿y cómo crees que se motiva un trabajador? ¿Cómo es la motivación? A ver, ¿qué te parece, Victoria? Vos o Y tu compañero, el que quiera aportar. yo creo que comenzando a ponerle diciéndole, eh, cuando hace las cosas bien, sería felicitándolo o llamándole la atención, a lo mejor se puede corregir las cosas. Bien, ¿todos creen que está bien ese sistema de motivación? ¿Todos lo consideran aceptable? Para mí está bien, pero digamos, desde el lado del manejo de materiales de distribución de planta, digamos, la idea sería ver cómo está realizando la tarea y que no le resulte frustrante. Por ejemplo, si tiene que andar, por ejemplo, sale el producto de una máquina y tiene que caminar, no sé, 50 metros para dejarlo en otro lado y después tiene que volver 50 a hacer, si lo tenés todo el día así, haciendo eso, obviamente le va a resultar frustrante y va a trabajar va a tener más fatiga y después va a trabajar más cansado, etcétera. El lado del manejo de materiales y distribución de planta, poder hacer que trabaje de una manera más compacta, reduzca el esfuerzo, trabaje mejor, se vea más motivado. Bien, muy bien, tu aporte, el de Victoria también. ¿Ustedes han escuchado la famosa 5S? Sí, profe. Bien, ¿alguien quiere comentar de qué se trata? Es una metodología japonesa para asegurar más que nada una buena organización de los espacios de trabajo. Bien, que supuestamente apuntan a a una satisfacción de los trabajadores en cuanto al trabajo, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Coinciden conmigo? ¿Pueden decir que no, Sí, chicos? profe. ¿Está todo? ¿Todos opinan lo mismo? Yo no la conozco, profe, así que no opino. Bien, bueno, después busquen la Profe, 5S, sí, profe, la 5S en ingeniería de calidad se dio. Sí, tiene que ver con la limpieza,
Con la selección, la satisfacción organización, también de los la trabajadores. estandarización. Bien. Claro, es una forma de mantener la organización, el orden, digamos. Bien, yo les comento, efectivamente, como dijo uno de los compañeros, se trata de un sistema japonés implementado en los años 70, que tuvieron que implementarlo porque nace a raíz de qué. Ellos, los japoneses, en los 70 habían llegado al máximo de la tecnología, se suponía que tenían que estar al máximo de la producción. Sin embargo, o sea, el sistema productivo desde los 30 a los 70 fue siempre en aumento. En los 70 es como que hace una plancha, queda en un estado fijo, en una línea. No crece más, no aumenta la producción pese a que tenían el máximo de tecnología. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a implementar un sistema para la famosa ponerse la camiseta a los operarios, los vamos a hacer creer de que ellos forman parte de las empresas. Implementaron no solamente el sistema que es de gestión de la calidad dentro de lo que es una empresa, sino también el aporte económico, o sea, también tenía una participación económica dentro de la empresa. Un 1%, un 0,01%, lo que sea, los hacían como partícipes, pero con un objetivo bastante peculiar, porque era para aumentar la producción. Entonces, como todas estas cosas, la satisfacción está vista desde el punto de vista desde el empresario, y muchas veces no se tiene en cuenta desde el punto de vista del trabajador. Y cuando se tiene en cuenta desde el punto de vista del trabajador, a veces se lo hace a través de los sindicatos que tampoco tienen en cuenta el punto de vista del trabajador. No sé si soy clara. Entonces, cuando nosotros queremos lograr una satisfacción de los trabajadores, tenemos que ver en base a qué. Y para eso necesitaríamos hacer un estudio social, cultural, ambiental, político, que lo llevaría mucho tiempo y sería materia, o sea, otro tema aparte para poder. En realidad, la máxima satisfacción es fácil, pasa por buenas condiciones, horarios flexibles, que muchas veces no se tienen en cuenta, y con una buena paga. Eso es todo. O sea, el trabajador quiere sentirse digno. O sea, un taller hablando que ya que hablamos de las grandes marcas, de costura, donde están todos hacinados, a veces gente que no tiene capacitación, en muy malas condiciones, no solamente de ubicación y posicionamiento con respecto a la máquina, sino que en un calor infernal, porque no hay aire, porque no... Bueno, lo hemos visto, hay videos, ustedes pueden ver, incluso grandes marcas a nivel internacional, que han visto videos cómo trabajan, o sea, cómo llevan su producción a la India, a lugares donde son paupérrimos para pagarle 2 monedas y que trabajen como trabajen y contaminen como contaminen. O sea, creo que esto nosotros tenemos ya también, al igual que lo que decíamos recién en la producción, ya tener otra mirada, porque va a ser una nueva generación, la de ustedes, que va a tener que poner el punto en estas cuestiones, ya más humanitaria, o sea que no va a ser una satisfacción desde el punto de vista, porque todo lo otro es palabrería, ustedes van a tener que tener, o sea, horarios flexibles, puestos de trabajo acordes a las condiciones, capacitación permanente y buena paga. Y eso es lo que hay que tratar, o sea, ¿qué podemos hacer cada uno? Y bueno, yo como profe de acá decírselo a ustedes como ingeniero decírselo al dueño de la empresa. Acá habrá un montón que en este momento está viendo la novela, la película, qué sé yo, lo que quiera, y yo estoy acá hablando, y habrá otros que no. Entonces, bueno, con que llegue a 1, a 2 ya es suficiente. Lo mismo les va a pasar a ustedes. De los 10 empleadores que hablen, a lo mejor uno les lleva el apunte. Bueno, ese uno valió la pena. ¿Se entienden?
Sí, profe, Sí, quedó profe. claro. En cualquier momento le pongo los grillos eso, porque quedo acá en soledad, en una soledad total. Bien, y por último, dentro de los objetivos, la mejora de lo que es calidad, lo que dijo recién una de las compañeras, bueno, la implementación de las ISO y demás. Que bueno, eso en realidad no debería ser un objetivo. Si yo tengo que cumplir con condiciones de higiene y seguridad, hay un especialista, hay un encargado que no necesariamente tienen que ser ustedes, puede que sean ustedes, puede ser que sea otro, entonces está como ya especificado dentro de las cosas que hay que hacer en una planta. No me parece como un objetivo. Otra cosa que, bueno, que estoy un poco en desacuerdo como objetivo de plantearlo como un objetivo básico de distribución. ¿Se entiende lo que digo? Por ahí yo les doy mi punto de vista, no quiere decir que ustedes, y lo discutimos, o sea, ustedes me pueden decir, no, esto es muy importante por esto, esto y esto, como recién, no, la satisfacción va en esto, esto, bueno, si ustedes lo dicen desde la certeza que tienen, yo se lo acepto. El tema es por ahí, no, o sea, hay que aprender a tener diferentes criterios. Es como yo miro las cosas, como yo las veo y yo me adelanto un poco en cuanto a lo que es el futuro. Me parece que todas estas cosas van a quedar en buenos libros, pero la gente va a pedir otra cosa. O sea, las fábricas van a necesitar, vuelvo a repetir, otras cosas y ustedes tienen que estar preparados para eso. Entonces vayan abriendo la cabeza. Bien. Hablando de los objetivos, bueno, utilización de los recursos, obviamente que tenemos que utilizar al máximo todos los recursos. Vamos brevemente a lo que es el diseño de una planta industrial y no sé si voy a hacer tiempo de que veamos todo, si no lo vamos a ir retomando en la clase que viene. Básicamente nosotros cuando hacemos el diseño de una planta industrial lo hacemos por diferentes motivos. Primero porque queremos diseñar una planta completamente nueva. Eso sería la situación ideal, porque yo parto de la base, no tengo nada, empiezo de cero y ya pongo en funcionamiento todos los criterios, todas las herramientas que tengo, entonces sería la forma más fácil de hacer el diseño de una planta. Luego tenemos, cuando tenemos que hacer ampliaciones o modificaciones en una planta existente, que a ella se me complica porque ya tengo maquinaria, ya tengo instalaciones, ya tengo la parte edilicia, ya no es tan fácil. Y después tenemos la parte cuando tenemos que hacer un pequeño reordenamiento en una planta existente. O sea, que es ajustar un poco a un sector que ya está. No es ampliar, no es modificar, es ajustar. En realidad, siempre en todo diseño tenemos que tener en cuenta no solamente cómo podría ser esa planta nueva, la existente, sino cómo la podemos ampliar por todo lo que acabamos de decir recién y cómo la tenemos que reordenar. O sea que siempre estas tres pautas están siempre en lo que es el diseño de una industria. Eso tienen que tenerlo en claro y siempre va a estar. No es que hacemos solamente una cosa. Bueno, la clasificación Una del consulta. tipo de las industrias según el tipo de producción. Sí, Sí, lo perdón, una escucho. consulta. ¿Hay algún criterio para determinar la profundidad del estudio de lo que tenés que hacer como ingeniero cuando detectas un problema en una planta? O sea, ¿se hace una reestructuración completamente nueva, una adaptación o bueno, No, cuál de los tres generalmente el cliente puntos te va a a decir, cuál pegar? claro, el cliente por lo general te dice, mira, yo me quiero trasladar a un predio industrial, te va a decir, o cambio, me voy porque se me vence el alquiler y de acá me voy a otro galpón, otra industria, otra planta, o te va a decir que tiene previsto incorporar otro tipo de producción, entonces no inmediatamente, pero en un futuro. O sea, el cliente te da las pautas. O sea, es muy difícil que ahora, vos tenés que visualizar lo suficiente, tener un criterio de visualización para decirle, mira,
a vos lo que te conviene, más que, porque acá ya no tenés espacio, no vas a poder llevar a cabo eso, te conviene ir pensando en mudarte, por ejemplo, o no. Vos acá podés simplificar este sector, que no lo tenés tan productivo, cada vez produce menos y acá vamos a incorporar otra cosa. Ese es el criterio que van a tener ustedes. Obviamente que todo eso se alcanza con experiencia, obviamente como todo, pero ustedes además de esa experiencia que tienen que lograr, que es típico de cuando uno sale a la calle, no la tienen, obviamente, a todos los ha pasado, no son los primeros, sino que ustedes se enfrentan con un desafío completamente distinto. Vuelvo a insistir con eso, sea ambientalista, cultural, social, de producción, de sistema, de tecnología, de informática, se vuelven o sea, tienen que un desafío completo por todos lados, entonces tienen que por lo menos tener presente que eso es lo que les va a tocar a ustedes y que está muy bueno, honestamente les digo, está muy bueno, porque eso les va a abrir hacia la creatividad, eso los puede ayudar a generar otro tipo de sociedad, de mundo, o sea, está muy bueno. Para mí me parece que ya hemos dejado atrás todo lo que estaba como encasillado, como que esto es la satisfacción, esto es la producción, esto es la calidad, como esas cosas ya encasilladas y que no los dejan ver un poco más allá. Me parece que está bueno que podamos ver otras cosas diferentes. No sé si coinciden o no conmigo, por lo menos yo lo veo así. Yo siempre veo el medio vaso lleno. ¿Están ahí? Sí, profe. Bueno, seguimos un poquito. Bueno, los distintos procesos de producción no hace falta que yo les explique mucho, saben lo que es producción en serie. Bueno, fíjese, en serie o en cadena justamente se empieza a llamar en cadena porque fue la de Henry Ford, que yo les mencionaba al principio. Producción en serie, ahí tenemos distintas imágenes, producción en lotes, yo creo que esto ya lo saben, o es necesario que detallemos en cada uno. No, profe, lo vimos el año pasado. Bueno, perfecto, entonces eso, producción por puesto fijo, también lo han visto. Es decir, donde todos confluyen a un punto, esto es la materia prima, los materiales, el hombre y las maquinarias van al lugar para hacer, el caso de los edificios, el caso de los barcos, etc. Bien, ¿qué se busca en la actualidad? Y esto era antes de la pandemia, las plantas flexibles. Ahora, ¿qué se busca? Bueno, qué sé yo, vamos a ver, hay que ir viendo. Yo creo que cada vez más flexible. Si antes se buscaba, ¿qué quiere decir? Que el sistema productivo no sea en serie, por lote, sino que tenga de todo un poco, que es como lo que, gracias a Dios, estamos en la Argentina y en Argentina nuestras pymes, nuestras pequeñas plantas industriales son un poco así, se adaptan porque como nuestra economía siempre es fluctuante y como siempre estamos ahí al borde del abismo, hay materia prima o no hay época que entra todo lo importado y época que no entra nada, entonces nuestros fabricantes, nuestras pymes se tienen que adaptar, o sea que son magos para hacer realmente producciones. Entonces, bueno, por suerte eso hace que incluso ustedes sabrán, lo saben porque están en quinto año, porque muchos han viajado o van a viajar con ABEID, o si no han tenido compañeros que son muy buscados en el mundo, los ingenieros. Y los ingenieros argentinos tienen mucho prestigio.
Así que bueno, eso hay que hacerlo valer. Justamente por esto, porque eso que la famosa canción Todo lo atamos con alambre viene un poco de esto, de esta necesidad de dar una solución inmediata en las condiciones que nosotros tenemos. Y más o menos así fue China y más o menos así es la India. O sea, estamos en esas condiciones donde con muy poco tenemos que saber hacer un montón, ¿eh? Entonces, bueno, esa es la flexibilidad más todo lo que acabamos de hablar que tenemos que incorporar. Bien. Bueno, esto lo van a leer ustedes, los tipos de procesos, el tipo de industrias, cuando son convergentes, cuando son divergentes, no los vamos a detallar, está tal cual están en el apunte. ¿Cuáles son los sectores? Quiero pasar a esto para que cuando vayan a relevar lo tengan a mano. La clase que viene van a ver con Pablo cómo se hace un plano y todo lo demás y todos los sectores que tienen que tener en cuenta, pero esto para que empiecen a ver. Bueno, tienen sectores que se llaman anexos o no productivos. Mal llamados no productivos, porque del momento que están dentro de la planta es porque algo hacen, entonces bueno, pero bueno, se los llama así porque no están específicamente determinados para el área productiva. Pero bueno, en eso tenemos dentro de eso el área de administración, que siempre tiene que estar ubicada en una forma estratégica. O sea, yo recién les decía que nosotros podemos aprovechar muchas veces los entrepisos y demás, pero siempre el área de administración tiene que estar cerca de lo que es ingreso o egreso, ya sea de materia prima o producto terminado. ¿Por qué? Porque hay mucha cuestión de papelería y de salida y de entrada que hay que cuidar. Entonces tiene que ver con una logística más de cuidado que de otra cosa. Entonces vienen los remitos, el camión, el pesaje, todo eso hay que estar como atento. No necesariamente, si nosotros tenemos un buen sistema de control, tenemos personal que controla esa área, a lo mejor esa área no necesariamente tiene que estar próxima a lo que les acabo de mencionar. Ahora, si yo tengo muy poco personal y no tengo gente para la parte de control, y bueno, esa área tiene que estar próxima. ¿Se entiende esto? Entonces yo tengo que ver en función de lo que hace, lo que se hace, obviamente que a lo mejor no pueden ver todo esto que yo les explico ahora en un trabajo práctico, en una ida a una fábrica, pero les quiero decir que cuando nosotros estamos analizando, también por eso es importante saber qué personal tiene. Si yo tengo una sola persona para control de calidad, para la parte administrativa, la famosa pyme dice, yo hago todo de acá, yo soy el dueño y yo hago de todo un poco. Bueno, el todo un poco es, no hago nada. O sea, hago todo un poco mal. Entonces, bueno, por ahí a lo mejor, es decir, te hace falta alguien que esté donde entren los productos, donde salen, donde entre la materia prima, donde sale el producto terminado, y a su vez en un momento haga la parte administrativa, te va volcando esos datos, esos remitos en una planilla, en lo que sea. Eso es por ahí un buen consejo de ingeniero de industria. Bueno, dentro de esa área administrativa, dependerá de la fábrica, está la parte de contabilidad, administración propiamente dicha, centro de pago del personal. Antes, bueno, se pagaba, pero ahora ya generalmente ya se lo deposita en una cuenta y todo lo demás, pero siempre hay cosas que pagar, que es la famosa caja chica que tienen que estar establecidas en algún lugar. O sea, uno no puede hacer un vale o un remito o lo que sea en cualquier lado, tienen que tener algún lugar mínimo, entonces pensar. Todo siempre cuando estos sectores anexos o no productivos hay que pensar quiénes van a trabajar, cuántas personas. Porcentaje, acá me faltó una H, de hombres y de mujeres, o sea, ver cuánto porcentaje hay de hombres y cuánto porcentaje de mujeres. Eso era antiguo y siguen las normativas diciendo lo mismo. O sea, si ustedes agarran una habilitación de fábrica, le va a decir exactamente lo mismo. Bueno, el sector de primeros auxilios, que está por higiene y seguridad, pero hay que hacerlo visible, o sea, en algún lado tiene que estar. O sea, son como sectores que nosotros tenemos que ver a dónde los ponen. Bien. La parte de oficina, el área de recepción suele ser un área importante si yo tengo venta dentro de la planta.
Esto ocurre en muchas plantas industriales que a su vez tienen un área de venta. Entonces, si yo tengo un área de venta, tengo que tener un área de recepción, que tiene que contar con un vestíbulo, que es un lugar donde ingresa la persona, va a encontrar una secretaria y de ahí lo va a derivar a la sala que sea o a hablar con la persona que sea. No necesariamente tiene que ser con una persona de la planta, puede ser una persona administrativa. Generalmente, como yo quiera hacer ver mi planta, va a ser la importancia que le doy a la recepción. Si yo quiero tener un protagonismo en el sector, o porque soy pionero, o porque soy único, porque me quiero dar un marketing, bueno, esta área de recepción va a ser todo lo grande y ostentosa que ustedes se puedan imaginar. Si eso es apenas como para recibir algún cliente de vez en cuando, podrá ser mínima. ¿Se entiende esto? Sí, está claro, profe. Bien, ustedes me van parando si necesitan que yo pare en algún punto, que no quede claro, después lo vamos a retomar de todas maneras, como para que vayan ahora y miren un poquito. Tenemos las áreas de oficinas, donde ya se hace una tarea administrativa concreta. Tenemos el área de producción, que ustedes es la que más manejan. Tenemos un sector de oficinas y venta, de despacho de productos terminados. Generalmente esto tenemos que ubicarlo en las proximidades, o sea, de ingreso o de calle principal. ¿Por qué? Por todo el movimiento de lo que hacen los camiones o vehículos que van a sacar o ingresar la materia prima o sacar el producto terminado. Después tenemos otras áreas que pueden o no estar, como la de capacitación, salas de reuniones, auditorios, salas de venta, sector de exhibición. Por ejemplo, si nosotros estamos en una panificadora y adelante vendemos el producto, bueno, vamos a tener exhibidores donde la temperatura es natural y exhibidores donde tienen que estar refrigerados. Entonces, bueno, eso tengo que ver dónde los ubico, como sea, ya esa área de venta es diferente a la que veíamos recién. Luego el sector de baños, si hay que también ver el tema si hay dobles turnos o hay triple turno, o sea, 3 turnos de 8 horas. En ese caso, el que tiene la obligación de tener un comedor o un sector de refrigerio. ¿Qué es un sector de refrigerio? Van a tener básicamente una barra, un lugar para el microondas, una cafetera, un dispenser con agua, esas cosas. Cuando hay comedor, antiguamente, ahora menos, eso, ojo con esto que también va a haber un cambio en lo que es la conducta a raíz de toda esta pandemia. Entonces ahí es esta visión que nosotros teníamos de las plantas pueden cambiar a partir de ahora. Eso es lo que hace también que sea interesante para ustedes. Bien, dentro de las áreas de servicio, les decía, los vestuarios, comedores, hay, por ejemplo, si estamos en la industria farmacéutica o alimenticia, es muy común que yo tenga que ingresar primero a un área mínima de recepción y de ahí pase el comedor y de ahí a la planta. Lo ideal sería eso. ¿Para qué? Para que yo entre ya con mi ropa de trabajo a la planta sin contaminar, no que cruce toda la planta con la ropa que vengo de la calle. Ahora, con esto de la pandemia, mucho más se va a poner énfasis en esas cosas, como ser, por ejemplo, ahora lo van a tener que visualizar mucho mejor. O sea, va a ser como una prioridad que se le va a dar a la industria y a todas las áreas, ¿no? No solamente de la industria, en general. Ya cuando ustedes ingresan, tienen demarcado ahora en el supermercado por dónde se ingresa, por dónde se sale. Bueno, eso antes era muy común, que a lo mejor estábamos en industria alimenticia, pero yo tenía que ingresar, pasaba por toda la planta, que estaban en plena producción, y tenía el final, porque allá estaban los baños, los vestuarios, ahí me cambiaba y volvía a la planta. Entonces pasa todo contaminado el operario, contaminado de decir, viene con ropa que no es la adecuada. Simplemente eso. Bien. Los pasillos, tenemos pasillos internos y pasillos externos, como dijimos. Después vamos a hablar de
de la clasificación, ya vamos a entrar en eso, lo vamos a tener como tema de clase, pero básicamente lo que nosotros tenemos que saber es los pasillos, si van personas, ¿qué pasa por el pasillo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si pasa solamente personas, si pasa personas con carga, si tienen que estar alejados de la producción, bueno, ahí ya vamos a necesitar que esté cebrado para que me garantice y esté bien señalizado. Bueno, los pasillos se calculan en función de lo que pasa. O sea, un pasillo no es igual a otro, porque yo no sé qué pasa por ese pasillo. Si va a pasar persona sola, es una cosa. Si va a pasar un vehículo y también va a pasar una persona, es otra cosa. Si esa persona va con carga, es otra cosa. Si van a pasar, va a ir un vehículo de ida y otro de vuelta, es otro espacio. Si va a pasar además personas, entonces en función de eso se calculan los pasillos. Los pasillos no son únicos, se van tabulando en función de todo esto, hay radios de giro que tenemos que tener, hay una anchura, un ancho mínimo o anchura mínima, hay una altura también mínima que está reglamentada en función del vehículo que circula. Bueno, todo eso lo vamos a ver en detalle. Hasta ahora esto es lo que, digamos, que quería más o menos conversar con ustedes. Vamos a ver, después vamos a ver en detalle lo que son las rampas de carga y descarga, para que ustedes vayan viendo las alturas y todo eso cuando vayan a hacer el relevamiento. ¿Estamos hasta acá? ¿Preguntas? Profe, cuando hablaba del área de administración, digamos, entendí como que dijo que lo ideal sería, por ejemplo, tener, a ver, una administración, está la administración, digamos, general, ¿no? Pero ponele en la parte de producción, tener como una oficina de administración de producción, en la parte de depósito, una administración de depósito, como para que como que la administración esté partida y haya personas ahí administrando esas zonas, ¿puede ser? En realidad no hay una forma en particular que debe ser igual para todas las plantas, dependerá del tipo de planta. Hay plantas que sí, como vos decís, tienen una administración en cada sector, tienen uno en lo que es recepción, una administración en la parte de despacho y una administración en la producción. Pero ¿qué pasa? O sea, ese es el caso ideal, digamos, donde vos tenés en cada sector una administración. Generalmente en las pymes, en las pequeñas plantas industriales, ni siquiera lo tienen, ¿me entienden? Entonces es bueno visualizar que eso tiene que ir a algún sector. Entonces tenemos que tener como algún sistema de control. El control pasa por una persona que va a estar a cargo de eso. Entonces, si es el mismo dueño, puede ser que sea una entrada de materiales que ni sabe lo que entra, o una salida de productos terminados que tampoco tiene noción de lo que sale, y en el medio pasan muchas cosas, o sea, se acumula material, se roba material, se ensucia la materia prima o el producto, no hay buen almacenamiento, no se tiene cuantificado los gastos porque no hay nadie que cargue esa documentación que entra y que sale. Entonces, bueno, hay desde lo ideal, que es lo que vos planteás, hasta situaciones que vos decís cómo pueden manejarse con este lío. Pero bueno, siempre es bueno recomendar, porque también vamos con otra, como el inversor, el dueño de la industria no quiere perder una moneda, y es lógico porque con estas fluctuaciones cuando uno pierde se funden. Entonces por ahí recomendarles estas áreas lo ven como que no es una necesidad, y justamente estas áreas les va a permitir de alguna manera tener de forma ordenada toda la secuencia y todo lo que ingresa a la planta, desde el personal, la capacitación, si tenemos ventas, si despachamos productos, todo lo que hacemos. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Sí, profe, quedó claro. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
A la hora de realizar el trabajo práctico, en esta primera etapa nosotros tendríamos que detallar cómo está organizado, sería en todos estos aspectos que usted explicó, cómo está organizada la empresa que nosotros hicimos. Sí, yo les Nosotros, recomiendo que lean la guía, lo que les voy a recomendar, que lean la guía, independientemente del profe a cargo que ustedes van a tener, ustedes vayan desarrollando la fase de análisis, que es de recopilación de datos, o sea, vayan teniendo todos esos datos a mano, vayan haciendo el plano, vayan viendo los detalles, vayan viendo la cantidad de materia prima que ingresa, vayan viendo la cantidad de productos terminados que salen, vayan viendo cuántos operarios tiene, cómo está formada la organización de la empresa, vayan viendo todas esas cosas. A medida que ustedes vayan avanzando, quien les toque les va a pedir lo mismo. No hay diferencia. En todo caso, el objetivo, a lo mejor yo les doy como un perfil diferente, pero bueno, eso es propio de cada uno, pero en definitiva todos damos lo mismo. Así que sí, vayan avanzando, vayan buscando, vayan siguiendo la guía, y si tienen alguna consulta me la hacen o se la hacen a Pablo, y vayan avanzando. No se dejen estar, porque después como que se les hace un embudo con todas las materias y con todos los trabajos prácticos. Si usted que es bastante denso, por lo menos al medio donde tenemos que hacer todo el análisis, vayan recabando toda la información, vayan viendo cuánto entra, cómo entra la materia prima, si entra, por ejemplo, entran bolsitas a donde se guarda el producto. Bueno, ¿cómo entran esas bolsitas? Esas bolsitas vienen en cajas, vienen en bolsa, viene una vez por mes, la traen todos los días, la traen una vez por semana, ¿a dónde las guardan? O sea, hay que analizar todo, no solamente el material del producto, sino de embalaje, todo. Ahí pueden ir leyendo la guía y pueden ir leyendo el apunte, que es un poco el análisis de los factores. Ya con eso ustedes van a tener como una primera idea de qué es lo que tienen que hacer. ¿Estamos? Profe, con respecto a la fecha de las entregas, ¿se sabe algo? ¿No están puestas Aproximado. ahí? ¿No se las han subido? están puestas en la web, sí, en la planificación. Sí, Perfecto, yo creo gracias. que sí, ya están puestas, ya están subidas, tienen que entrar a la UB. En realidad los profes todavía estamos, o sea, ustedes, el de la tarde, este turno, porque arrancamos, se acuerdan que arrancamos con Pablo ya metiéndolos en el tema, pero hay muchos grupos, sobre todo a la noche y a la mañana, que recién se están conformando los grupos. No obstante, mejor para ustedes, van a tener más tiempo, no es mucho el tiempo que tienen para recabar la información, así que yo les invito a que lo vayan haciendo. Después, en todo caso, si les sobra tiempo, mejor, pero no creo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, en el programa figura la semana como defensa del trabajo, esa misma semana es la entrega entonces. Claro, en realidad es una defensa, no es una entrega, no es que entregan el trabajo y se van a tener que estar todos, van a tener que presentar, van a tener que hacer una pequeña presentación, mostrar el avance que han hecho, cómo analizaron la primera fase, es una presentación. Sí, me refería a que habíamos los documentos en la misma fecha, digamos. Ah, sí, todos los grupos, los de la mañana, tarde y noche, sí, eso sí, coincidimos todos. De hecho, estamos todos los profes. O sea, vamos a ver este año, pero en principio estamos todos. O sea que yo los voy a ver a los de la mañana, los de la noche, los de la tarde, y los otros profes lo mismo. Así que, o sea, que si alguien les pregunta algo, a lo mejor yo lo sé porque los vengo siguiendo, porque me vienen mandando mail, pero de pronto les pregunto, tienen que saber. ¿Se entiende? O sea que tiene el trabajo, eso es para que todos colaboren y todos estén al tanto de lo que están analizando. Simplemente eso. Bueno, chicos, si no hay más consultas,
Profe, esta presentación que dio hoy está subida. No. ¿La puede subir? Lo que pasa, bueno, veo de subirle el PowerPoint, pero yo ni los grabo ni nada. Me parece que ya no da para grabar las clases. No, solamente el PowerPoint. Bueno, se los subo, se los mejoro un poco porque me quedo ahí con otra presentación y se los subo. Pero se los subo como dice, como un profe tuvimos esta mañana, un par de días y lo bajo. Porque en realidad es el mismo contenido, nada más que cada uno lo da con su enfoque, nada más. O sea, ustedes en realidad la guía ya la tienen en la puntilla y ya está subido. Bien, gracias. Bien. Sí, profe, otra pero está consulta? bueno el Sí. PDF que usted presentó, así que si lo puede subir estaría bueno. Bueno, por eso les digo, se los voy a subir un par de días. No hoy, seguramente, porque lo quiero corregir. Ahí hay un hombre sin H, así que tiene que ser corregido sí o sí. Aparte que le cambié la presentación y quedaron esas líneas que no había visto. Bien. ¿Alguna otra consulta, chicos? De nada, Natalia. Bien, si no hay más consultas, lo van a ver a Pablo el miércoles que viene y vayan mandando los mails con las empresas, aquellos que todavía no han enviado. Y buenas tardes y felices Pascuas y que descansen. Y cuídense. Gracias, profe, Gracias, igualmente. profe. Igualmente. Gracias, profe. Gracias, hasta Profe, luego. chao.